Bueno, parte entonces de todo lo que ya se ha vivido en el inicio del fin de semana, en el fin de semana también el presidente empezó a hablar sobre las diferencias, algo que me parece ya se ha explicado en todos los medios, inclusive en este, ¿no? Ese es el contexto general en el cual el país se enteraba que hay zonas o hay provincias en las que sigue todo igual y hay otras en las que se da apertura a los gobiernos para que vean cómo prosiguen. Entre esos está justamente el de Formosa. Si contextualizamos hasta ahora, porque seguimos todas las conferencias que se hacen del Consejo de Atención Integral, lo que dice el gobierno es que está esperando el DNU y ve de qué manera sigue. No afirma nada, al menos hasta ayer, 7 de junio. Lo tenemos en línea a Leo Fernández Acosta, jefe de redacción del diario El Comercial. Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola Lili, buen día a toda la gente de Canal 7, a todo tu equipo y a toda la gente que también te acompaña como todos los días a través de Canal 7, el sistema de cable de CBC. Sí, estaba escuchando un poco lo que hablaba, un poco anticipando lo que va a ser el tema del día, ¿no? En realidad nosotros habíamos hablado el día sábado por la mañana en el programa Ciudadano, donde vos estuviste también con el doctor Hugo Kuhlman, que ya anticipaba que el decreto de necesidad y urgencia, el primer decreto de necesidad de urgencia y urgencia que se firmó el día 20 de marzo, que empezó el día 20 de marzo, cuando arranca se aplicó de manera automática. Esto ya tenía, digamos, el visto bueno de los gobernadores. Y los gobernadores sabían que se venía este decreto de cuarentena antes de que lo firmara el presidente. Esto tomó por supuesto, efectiva vigencia a partir de la publicación del decreto a partir del mediodía, porque ustedes saben que hay como una especie de demora entre que se firma este decreto de necesidad de urgencia hasta que finalmente queda publicado en el boletín oficial. Pero bueno, cuando queda publicado en el boletín oficial tiene efectiva vigencia, está operativo y digo, se debe cumplir. Bueno, ¿qué pasó con el decreto del 20 de marzo? Finaliza o finalizaba a las 0 horas de este lunes. Esto es lo que nos explicó el doctor Hugo Kuhlman. Y él el día sábado ya nos dijo que, eh, salvo las provincias que se detallan en la norma, que un poco ustedes algo han adelantado, el resto de las provincias que no tienen circulación viral pueden volver a tener la circulación habitual ya en una fase de distanciamiento social, es decir, la cuarentena en sentido estricto desaparece a partir de las 0 horas del día lunes y desde la Nación no lo han prorrogado, ya ha salido publicado el boletín oficial, acá lo tenemos nosotros a la vista también. ¿Cuáles son los efectos de esta situación? Y bueno, en primer lugar, desaparecen la restricción de circulación, es decir, la gente puede circular libremente dentro de la provincia sin restricción de horarios, quizás sí tomando en cuenta este distanciamiento social preventivo y obligatorio con turnos quizás, pero ya no se le puede prohibir, no hay un decreto nacional que les prohíba a partir de las 0 horas a la gente circular en toda la provincia de Formosa, dentro de la provincia de Formosa, donde no hay circulación viral. Como te decía, tenemos a la vista el decreto que ha salido publicado ya el día de hoy, y bueno, dice precisamente eso. De todas maneras, esto también ha sido analizado por los gobernadores de provincia, es decir, en la provincia ya conocían el día viernes, en las primeras horas del día, los pormenores del decreto de necesidad de urgencia. Por eso nos llama la atención que la Comisión de Atención a la Emergencia de COVID-19, que encabeza el ministro González, haya dicho el día de ayer que se iban a tomar el tiempo para leer el decreto, para reglamentar o hacer o a tomar las decisiones a nivel provincial. Puntualmente nosotros lo hemos dicho el sábado, no puede haber una flagrante contradicción o encabalgamiento de una norma provincial sobre un decreto nacional. Si el decreto nacional dice que las provincias que no tienen circulación viral pueden volver a una etapa de distanciamiento social y ya no de cuarentena, es decir, de no poder, de restricciones para circular, sencillamente la restricción de la circulación queda sin efecto. Por tanto, no debería haber, no debería, digo, lo pongo en potencial porque hemos tenido situaciones muy atípicas respecto de la decisión de la Comisión de Atención a la Emergencia cuando toman decisiones que van a contramano de lo que decide a nivel nacional. Esto ha pasado el mismo día jueves. Ustedes se acuerdan que
a partir del gobierno y con la firma del ministro González, se había enviado a la legislatura una modificación del Código de Faltas en donde se endurecían las penas con multas y arrestos a aquellos que cometieran infracciones la, a, las, a las regulaciones respecto de la emergencia sanitaria, ¿no? En ese Claro. mismo momento él estaba hablando de este decreto que era de flexibilización para las provincias que no tenían circulación viral. Así que hay una contradicción entre lo que decide el gobierno puntualmente y eh, lo que se está reglamentando a nivel nacional. Nosotros, Que, Leo, si no, sí, nos permitís, ¿no? Porque bueno, sí, por hablábamos favor. ayer también de cómo sigue todo esto. Estuvimos conversando inclusive con al menos 3 legisladores provinciales de la Unión Cívica Radical para consultar el planteo que va a ser la provincia o cómo se va a manejar. Y fíjate vos que nos mencionaban que creo que la conferencia de prensa de hoy va a ser una de las más esperadas, a ver si se hace esta apertura y de qué manera, la que hace el gobierno todos los mediodías, porque nos explicaban que como se trata de un decreto, es la provincia la que tiene que adherir. Ese es el punto de vista de los legisladores de la UCR. Conversamos con Enrique Ramírez y con Juan Carlos Amarilla el planteo justamente de que, bueno, hay como una zona gris y no están explicando detalladamente cuál es el proceso. Nos decían que si se tratara de una ley nacional, bueno, vaya y pase. Como es un decreto, la provincia tiene que adherir y hay que ver de qué manera lo hace, si lo hace en su totalidad, si se toma otras zonas para seguir bloqueando lo que sería en este caso la libre circulación de las personas o cuál es el contexto en el que va a querer trabajar Formosa en esta nueva etapa. Así que todos me parece que van a estar o vamos a estar pendientes a ver qué pasa justamente este mediodía. Eso era lo que nos explicaban ayer a última hora conversando porque estaba esa duda también. Fíjate que inclusive tenemos uno de los medios más consultados, aparte del nuestro, que es el comercial, Infobae directamente afirma, dice distanciamiento social versus aislamiento social, punto por punto que establece el decreto sobre la cuarentena para las distintas zonas del país. Se menciona que Formosa ya, como vos decís, tendría que estar en otra área ya de trabajo, ¿no? Vamos a ver qué pasa al mediodía. Eso nomás te queríamos sumar un poquito a lo que vos estabas diciendo. Claro, puntualmente lo que dice el diputado Amarillo, no sé con quién más hablaron, Sí, es con que la Enrique vigencia de Ramírez, sí, nos explicaba que para que Formosa, claro, pero Formosa tiene que adherir, nos decía. Por eso ellos no estaban haciendo ningún planteo todavía, que fue lo que consultamos. Y hay que ver el cómo error, adhiere, sí. respeto profundamente al diputado Amarilla, también lo respeto profundamente al diputado Ramírez, pero no hay Sí. ningún decreto a que adherir. El Ujú. decreto que hablaba de la restricción de circulación ha finalizado, es decir, no existe un decreto a partir de las 0 horas del No, día de hoy digo, que diga que el la nuevo, circulación. el del presidente, que menciona que, bueno, hay provincias que ya pueden pasar a otra etapa, entre esas Formosa. Ese decreto nos explicaban que Formosa Claro, tiene que adherir, sí. Que fue el último por que dio eso el te digo, presidente, sí. pero a partir de la finalización de un decreto, hay un decreto nuevo, pero Sí. que no habla de restricción de la circulación, sino de distanciamiento social. Ujú. Por eso, el que Formosa adhiera o no a ese decreto no modifica las circunstancias de que hoy los formoseños pueden circular libremente en la provincia. Es decir, hay un decreto nuevo, pero el Sí. decreto nuevo no habla de ninguna restricción en la circulación, sino que habla nada más que de distanciamiento social y aislamiento social. Digo, no hay una orden por parte del presidente, en el caso del decreto de necesidad de urgencia, que es una medida excepcional que él puede tomar, que eh, decide una prórroga de la restricción de circulación. En ese sentido, lo que ha decidido el presidente con el nuevo decreto y al cual tendría que adherir la provincia es a si va a efectivamente también seguir el hecho. Yo creo que sí, justamente esto es ya una cuestión de sentido común, el hecho del distanciamiento social y el de mantener las distancias, el hecho de quizás los números de documentos para ir al banco, para ir a pagar a los pagos fáciles, el número de patente para circular, quizás eso sí se pueda seguir manteniendo, pero no así la prohibición de circulación de la gente. Digo, habrá que ver cómo lo reglamentan en el sentido del distanciamiento social. Ahora, no pueden prohibir que la gente circule por las calles como se venía haciendo hasta ahora, hasta, vuelvo a repetir, las 0 horas del día de hoy. Por eso, el decreto que está saliendo ahora, vuelvo a decir, respeto mucho la manera de ver que tienen, o la manera de pensar, digo, son abogados puntualmente. Nosotros también hemos consultado abogados que ya el día sábado dijeron, este decreto finaliza el día lunes a las 0 horas y de hecho ha sido así. Eh,
Lo que no puede hacer la provincia es puntualmente ir, por eso digo, una cuestión es adherir a un decreto, el decreto nuevo que ha salido no dice nada de la restricción de circulación, sí que ha finalizado, y el decreto nuevo lo que dice es que hay que mantener la distancia social en provincias donde no haya circulación viral, como es el caso de Formosa. Ahora, la provincia no puede seguir manteniendo ningún tipo de restricción a la circulación, salvo aquella que pueda llegar a atentar contra el aislamiento social, porque si no ya estamos metiéndonos nuevamente en la violación flagrante, y creo que ahí ya tendría que haber también un amparo en la justicia respecto de la Constitución Nacional, eh, bueno, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estamos hablando del derecho de circular y de residir en el territorio argentino, digo, son derechos constitucionales que no pueden ser para nada reglamentados ni contrariados por la provincia. Vuelvo a repetir, esto se va a ver hoy al mediodía. Yo no creo que el Consejo de Atención a la Emergencia hoy emita una resolución que vaya en contra de la circulación. Sí estimo que van a ajustar un poco más el hecho de que la gente no salga digo, en manada a ir a los negocios, van a poner horarios como para que la gente no se amontone, asumo yo, o van a tener un tipo de regulación respecto a las patentes de los DNI para que la gente vaya de a grupos o de manera ordenada a hacer el trámite que tenga que hacer. Lo que no puede hacer la provincia es restringir la circulación. No le pueden prohibir a la gente salir de su casa. Quizás sí le pueden decir, a tal hora pueden salir, a tal hora le toca a un grupo, a tal hora le toca al otro. Asumo yo, va a ser así. Pero ya la circulación, la restricción de circulación ya no está vigente, salvo en ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Trelew, Bariloche, Cipolletti, Resistencia, Gran Resistencia, que es un poco la gran amenaza que tenemos los formoseños. Hemos visto ayer un mapa en donde la policía ya ha tomado distintas zonas sobre el río Bermejo, en la frontera con Chaco, a lo largo del mapa, toda una serie de medidas en cuanto a destinar personal, a controlar que no haya, no haya digo, que no entren ciudadanos chaqueños o personas que vengan del Chaco para ingresar a la provincia de manera que no sean por las entradas que están habilitadas para ingresar a la provincia. Pero eh, la noticia creo que hoy es esperar, porque digo, de todas maneras, eh, también esto me habían dicho el día sábado, otro abogado me dice, bueno, hay que ver qué es lo que hace el gobierno acá, porque el gobierno se puede esperar lo más razonable como se puede esperar algo que no sea tan razonable, por no decir irrazonable. Así que estamos en la duda, pero en cuanto a lo que han dicho los abogados es que un decreto ha finalizado a las 0 horas, que es el decreto que restringía la circulación, y otro ha tomado vigencia a partir de la publicación del boletín oficial, que ya está también en la página del boletín oficial, que habla del distanciamiento social preventivo y obligatorio y el estricto control de reglas de clase. Es decir, ya no prohíbe circular. Lo que sí obliga, digo, porque esto es una ley, es el distanciamiento o por lo menos las medidas necesarias para que la epidemia, bueno, en el caso de Formosa no hay epidemia, pero lo que se busca con esta nueva medida es facilitar el, eh, el normal o que vuelva paulatinamente a la normalidad cada una de las actividades, sobre todo las actividades económicas y en forma paulatina, que es un poco lo que si bien en Formosa ya casi el 80% de las actividades comerciales se ha permitido, hay otras que, por ejemplo, no están trabajando. Vamos a hablar de gimnasios. No creo, esto lo ha dicho también el diputado Samaniego, que vuelvan las actividades donde hay un gran aglomeramiento de personas, espectáculos públicos, partidos de fútbol, espectáculos de teatro y demás. Eso es muy difícil que vuelva, pero sí van a permitir, creo que, una mayor dinámica en cuanto a la actividad económica, que es un poco lo que la gente está pidiendo. Los horarios, por ejemplo, los kioscos que quieren trabajar más allá de las 20 horas, los supermercados que quieren trabajar más de las 20 horas, las casas que venden indumentaria, por ejemplo, quieren trabajar en horario comercial y no de 14 a 20 horas, que también le provoca tener menos gente, porque como vos sabés, a la siesta la gente no sale a comprar, básicamente, si no es insumos de primera necesidad. Digo, medidas que en algún sentido lo que van a buscar de aquí en más, o tendrían al menos, esto
apelando un poco al sentido común. Digo, yo estoy hablando y me hago cargo puntualmente de algo que es subjetivo. Tendrían que apelar a seguir manteniendo el cuidado respecto al aislamiento, el distanciamiento, el uso del barbijo, y por otro lado atender a recuperar la situación calamitosa del comercio, del empresariado formoseño, que ha sufrido mucho en estos 3 meses. Pero bueno, hay que apelar nuevamente a la responsabilidad de la población respecto de las medidas de aislamiento, porque por supuesto el uso de barbijo, si vos no te lo pones, no te lo pueden poner. Lo que sí pueden hacer a partir de que Perdón. se publique esta normativa que se sancionó el jueves pasado en la legislatura, es que te metan preso por no usar el barbijo, ¿no? Pero bueno, creo que sería una medida extrema, y yo creo que la gente tiene que también por sentido común. Digo, si no te gusta usar el barbijo, lo tenés que usar porque hay una ley que dice que tenés que usar. Y si vos salís sin barbijo, bueno, lo que tenés que saber es que probablemente termines preso por no hacer no tomarte el detalle de ponerse un barbijo. Me parece una pavada ir preso por no ponerse un barbijo, pero bueno, es la ley y es eso lo que se tiene que básicamente que hacer. Así que bueno, distanciamiento social. ¿Qué es el distanciamiento social? Es un espacio que debe haber mínimo de 2 metros entre personas, creo que todo el mundo lo saben, el uso del tapabocas, la higiene de manos, que muchas veces vos entras a algún local comercial y te ponen alcohol y te tenés que limpiar, que también es obligatorio. Son todas medidas que básicamente tienen que ver con esta nueva fase en la que entramos, al menos creemos vamos a entrar en la provincia. Vamos a ver qué dice la Comisión de Atención a la Emergencia el día de hoy, Lili, pero Claro, y puntualmente sobre es todo, eso. bueno, cómo, Bueno, porque yo me imagino que se va a preguntar, ¿no? ¿Cómo lo van a explicar? ¿De qué manera, no? Porque todo el tiempo están dejando claro que hay que tener en cuenta, te muestran los mapas de Formosa, la región, la cantidad de casos que hay, y mencionan que la prudencia por ahí es lo más indicado en estos casos. Así que hay que ver ahora qué pasa al mediodía, si se avanza ya con esto o se espera unos días más para informar cómo van a hacer, ¿no? Pero sí, muchas expectativas hay sobre lo que puede llegar a pasar con los anuncios hoy, eso es cierto. sí, la cuestión es que yo creo que el gobierno no puede ir en contra de normativas nacionales. Es algo que ha ocurrido con abuso de poder. Esto yo la verdad no lo entiendo, no me ha pasado puntualmente. Si me hubiera pasado, hubiera apelado a algún tipo de presentación en la justicia federal, pero digo, la Ayer te provincia. cuento, Leo, estuvimos conversando, sobre todo hasta tarde, a ver si nos podían ilustrar un poquito más para anticiparnos a lo que puede pasar al mediodía. Y me decían, no te olvides que existe la autonomía provincial, es un gobierno federal, no unitario, la provincia decide. Y estoy hablando en este caso de legisladores que ni siquiera son del Frente Sí, de la pero la Victoria, provincia no. son en este caso la oposición, ¿no? Pues yo preguntaba algún tipo de planteo se va a hacer, uno quiere saber más o menos, tener todos los puntos de vista, ilustrarse bien para después poder transmitirlo. Y me decían, hay que esperar a ver qué pasa y cómo sigue todo. Y sí generó también, Leo, muchísima controversia el hecho, no solamente acá en Formosa, sino también en la región, podríamos decir, esta normativa que vos explicaste salió por legislatura, que recién hacías mención. Se preguntó sobre la aplicación de esto y mencionaron que todavía no, porque no sabían si entró a casa de gobierno, pero va a traer también muchas repercusiones una vez que se empieza a aplicar. Preguntamos también, Leo, qué se va a hacer con relación a eso, ya que en legislatura gran parte, en este caso de la oposición, dijo que no estaba de acuerdo y nos decían, no, para hacer un planteo judicial hay que esperar el primer caso. Eso nos anticiparon, te comento nomás así también, ya que estamos Sí, eso en también tren de habían conversaciones, sí. dicho, pero yo tengo también mi reparo respecto a cuál es la Sí, postura de la oposición. Liliana, se han cometido abusos con respecto al tránsito en rutas nacionales que son de competencia federal y donde se podría haber actuado con un amparo en la justicia federal. El caso de la gente que está esperando hace días a la intemperie, hemos visto casos hace 24 horas salió un nuevo video de una persona llorando, que decía que tenía frío, que no tenía dónde ir al baño, que cada vez que se acercaba a la frontera de la provincia, en Mansilla lo echaban, siendo formoseño y demás. Digo, hay cuestiones que están básicamente violando los derechos humanos, y yo en ese sentido me preocupa, digo, la posición tibia de la oposición, valga la redundancia, que son abogados, que son reputados, digo, profesionales del derecho y que saben perfectamente que a ningún ciudadano en la Argentina, más allá de la cuarentena, se le puede prohibir la circulación por rutas nacionales. Esto está tutelado por la Constitución Nacional, y puntualmente podrían haber presentado digo, como lo han hecho con los camioneros en las últimas 48 horas el doctor Carlos Lee,
por haber, bueno, tendría que explicar el caso. Son camioneros que vinieron a Formosa, tenían permiso para ir hasta la localidad de General Güemes. Cuando llegaron a la provincia le tendrían que haber cambiado la hoja de ruta a los propios policías, no se la cambiaron. Ellos entendieron que estaban autorizados para viajar hasta Güemes y después fueron detenidos en la ruta y obligados a cumplir cuarentena. Por esta circunstancia, Carlos Lee presentó un amparo, un habeas corpus, perdón, un amparo, porque, digo, se hacen mal algunas cosas y puntualmente, parece que en esta provincia nosotros tenemos esa maldita costumbre de dejar que las cosas así nomás ¿no? Que así nomás pasen, están violando las leyes, están cometiendo abusos de autoridad. Lo mismo pasaba con los abuelos con los que tuvimos contactos en la frontera con Salta también, más de 20 días sobre la ruta 81 sin que los dejaran entrar. Y con la imprevisión de no tener centros de aislamiento para cuarentena en esos lugares, en esos puntos de la provincia. Hay uno ahora que está funcionando en Juárez, pero también con una capacidad muy reducida cuando tendría que haber más. Digo, hay situaciones en donde la oposición, yo no sé si no les preocupa entrar, no les preocupa. Digo, creo que tendrán la obligación de presentarse de manera, digo, espontánea, sin que los llamen puntualmente a defender los derechos conculcados que están tutelados en la Constitución Nacional. Por eso digo, tengo mis reparos respecto de la lentitud, esto de esperar que haya un primer caso. Bueno, ha habido un montón de casos de personas que han quedado paradas en las fronteras siendo formoseños con domicilio en Formosa, cuya única respuesta ha sido de la Comisión de Atención a la Emergencia, que decían, esperen su turno porque no tenemos lugar para que hagan cuarentena. Y esto también lo ha dicho un constitucionalista con el que hemos hablado. Nadie puede ser prohibido de circular por rutas argentinas, salvo puntualmente una normativa nacional expresa, no una normativa provincial, más allá de las autonomías de la provincia, pero la autonomía de la provincia no tiene puntualmente decisión sobre rutas nacionales que son de competencia federal. Digo, hay una especie de conflicto de legislación o de competencia o de poderes, por llamarlo de alguna manera, pero creo que deberían reaccionar de manera más rápida la oposición, sobre todo los que son abogados, con respecto al abuso o al abuso de poder o al hecho de conculcar cuestiones que están tuteladas en la Constitución Nacional. Pero vamos a esperar a ver qué ¿Qué pasa al pasa? mediodía. Sí, sí, tal Así cual. es. Va a ser, creo que una de las novedades más esperadas. Hay mucha gente que tiene expectativas, a ver si esto se va a abrir, de qué manera. Sí, bueno, se tiene en cuenta también eso que se pide, que tiene que respetarse el distanciamiento. ¿Cómo hacemos si tenemos que venir a trabajar en colectivo? No hay tantos, por más que haya más. No es, estamos acostumbrados los que utilizamos el transporte público y que estemos todos prácticamente encimados. ¿Cómo se va a manejar todo eso? Un montón de cosas que faltan todavía por resolver, así que vamos a estar atentos. Leo, muchas gracias. ¿Cómo pasaste el Día del Periodista? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Sí. Muy bien. Bueno, no, Demasiado bien. bueno, otro día nos contás. Muchas gracias. Otro Bueno, día, otra vez. sí, tal cual, tal Gracias. cual. Bueno, Leo Fernández Acosta, jefe de redacción del diario El Comercial, él anticipaba lo que ya está, en este caso, en el diario El Comercial también plasmado, porque es tapa hoy, mencionan que Catamarca, con igual estatus sanitario que Formosa, sale de la cuarentena. Esto es lo que dice en este caso el diario El Comercial y explica que con más de 70 días de cuarentena, Formosa y Catamarca son las dos únicas provincias del país que siguen sin registrar casos. También dice que hay una diferencia entre ambos distritos, mientras Catamarca en este caso habilitó desde el sábado 2 bares, restaurantes con horarios establecidos y desde hoy lo harán, ahí se puede ver el diario, desde hoy lo harán, mencionan, los gimnasios. Formosa sigue con su régimen estricto de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Se aguarda que se publique el decreto presidencial para proceder. Bueno, y después también se habla, otro de los titulares, de que deben mantenerse medidas de higiene y seguridad porque el virus puede entrar en cualquier momento. Hacemos una pausa, en un ratito seguimos con más noticiero.